Bien, buenos días, hermanos. Hoy nos toca empezar un nuevo libro de la Palabra de Dios para el estudio, y en este caso sería el libro de Juan. Y bien, pues a mí me tocaría hacer la introducción de este Evangelio, que en cierto modo es un poco o bastante distinto a los otros evangelios llamados sinópticos. Esta palabra significa es la palabra que viene como para decir sincronizar, es juntar tiempos, sintonía, hacer dos tonos que se junten, están en el mismo tono, y en este caso sinópticos quiere decir las visiones, juntarlas. Son tres visiones y las juntan, por eso le llaman sinópticos. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio distinto, cuenta los hechos desde otro punto de vista. No es presentado como una biografía. Normalmente, cuando se presenta a un personaje, se empieza diciendo pues, por su nacimiento, sus padres, qué hizo, qué estudió, todas estas cosas. Y Juan, este hecho se lo salta. No habla del nacimiento, no habla de sus padres, aparece, irrumpe en la historia y no dice nada más. No habla de los episodios que, por ejemplo, los otros evangelios mencionan, del anunciamiento, el ángel, la presentación en el templo por el viejo Simeón, la pérdida cuando se perdió en Jerusalén durante 3 días y sus padres lo estuvieron buscando. En fin, muchas de las cosas que en una biografía pues, pueden hacerse visibles y sacar también de estos hechos enseñanzas, pues no lo presenta tampoco como el Mesías esperado judío, desde el punto de vista de los judíos. Tampoco hace el énfasis de las escrituras cumplidas como lo hace, por ejemplo, Mateo, que va enfocado a los hebreos, y al hebreo lo que más le interesaba es el que tenía que venir, cumple todos los preceptos, y Mateo es continuamente diciendo conforme a las escrituras, hizo esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, y en fin, no es esa presentación la que hace Juan, lo hace de un modo distinto. Se fija más en las señales y los dichos que los actos. Y quisiera distinguir lo que son señales de actos. Digamos que señales son los milagros, profecías, cosas bastante espectaculares, ¿no? Las señales y sus enseñanzas. También es un poco distinto en cuanto a los sinópticos porque enfatiza más la vida o el ministerio de Cristo en Judea y Jerusalén. Sin embargo, los sinópticos, como trazan desde el principio su vida, hablan mucho de Galilea, donde él nació, de Capernaum, en fin, todas estas cosas. Y él se centra un poco más en ese periodo de Jerusalén o de Judea. Los demás evangelios, por hacer una diferencia, pues son, digamos, 4 puntos de vista. Mateo, como he dicho, se enfoca para los creyentes de origen judío, y para ello es imprescindible saber si viene de la tribu de Judá, y por ello empieza con una genealogía. Es imprescindible para ellos saber si nació de una virgen, conforme a las escrituras que dice Miqueas 5:2. Es imprescindible muchos de los cumplimientos del profeta Isaías, entre otros. Y entonces el autor, Mateo, lo que hace es decir sí, sí, sí y sí. Es esto así, lo cumple, conforme a las escrituras.
Lucas, por ejemplo, como médico, también refleja otros detalles que son distintos. Se dirige más al humano, al hombre. Pues tiene detalles como decir cómo era la fiebre de la suegra de Pedro. En griego hay un término que ellos le llamaban fiebre más profunda o fiebre más liviana. Menciona detalles del sufrimiento de Cristo, de las grandes gotas de sudor como con sangre. Es decir, puede ser que en el sufrimiento extremo hubiera rotura de capilares y se mezclara con el sudor. En fin, menciona que le salió agua y sangre cuando fue traspasado el costado de Jesús, es decir, la pleura rompió y también salió el líquido que envuelve el corazón. Menciona al hombre de la mano seca que fue sanado, menciona que era la derecha, o sea, le da importancia a ciertos toques de un médico. Cuando habla de la mujer con el flujo de sangre, hay un par de autores que presentan como que los médicos eran unos engañiflas y le estafaron y sacaron dinero. Y él dice, no, habiendo ido a muchos médicos que no consiguieron nada, o sea, hace una defensa de su profesión. Y presenta a Cristo con estos detalles, diciendo, fue verdaderamente hombre, sufrió verdaderamente como un hombre, su deidad no le quitó ningún dolor, ningún padecimiento, ningún sufrimiento, ninguna angustia, lo padeció tal cual. Marcos lo presenta como el siervo de Isaías, el siervo de Jehová, el siervo menospreciado, el que enmudeció como cordero y lo llevaron al matadero. Y es un evangelio muy activo, continuamente dice, y después, acto seguido, y entonces, en su presentación utiliza ese tipo de lenguaje, el siervo sufriente. Vemos que cada uno de los evangelios hace un enfoque. 3 se parecen más porque cuentan algo muy parecido, en 3 visiones que unen, por eso se llaman sinópticos, pero el de Juan, como digo, es diferente. Rezuma la deidad de Cristo por todos sitios. Presenta a la deidad, no al hombre, no al siervo, presenta a Cristo como Dios en todo momento. No repite los mismos milagros que dicen los otros 3 evangelistas, algunos hechos, pero tiene un relato propio y distinto. Y menciona hechos y milagros que no registran los otros evangelios. Por ejemplo, el paralítico de Betesda, el que quería lanzarse al agua para ser sanado y Cristo lo sanó. La samaritana, junto al pozo, solamente relatado por Juan. El ciego, que dicen que de nacimiento. Hay varios ciegos. Está el ciego Bartimeo, el ciego que estaba junto al camino de Jericó. Y este llama el ciego nacimiento, aquel que escuchó. ¿Quién pecó? Este a sus padres. Y que fue a lavarse. Cristo hizo lodo con la saliva y tuvo unos ojos nuevos y tuvo la visión. Este es el relato que cuenta Juan. O la resurrección de Lázaro, también es solamente mencionada por él. Menciona también el relato de la mujer adúltera que llevaron ante Cristo y la arrojaron allí para decir, ¿tú qué piensas? Y dijo aquella frase de, el que esté sin pecado, que lance la primera piedra, ¿no? Y luego omite cosas, como he dicho, no habla del nacimiento milagroso de nuestro Señor, no refiere nada al nacimiento virginal, tampoco a las tentaciones de Cristo, no lo refiere. Tampoco de la Santa Cena. El pasaje que ha leído nuestro hermano Adolfo habla de muchas cosas, de cómo lavó los pies, dijo que alguien le iba a entregar, habla de la parábola
el capítulo 14, tan precioso, dando esperanza, en la casa de mi Padre muchas moradas, y no se turbe vuestro corazón. Habla de permanecer en él, capítulo 15, la oración sacerdotal, todo esto que ocurre ahí, y es un relato muy, muy, muy extenso, pero no menciona la Santa Cena. Omite también algo muy curioso, como es la transfiguración, siendo él uno de los que estaban. Jacobo, Pedro y Juan estaban en la transfiguración. Oye, no lo cuenta él, no lo cuenta. Su lenguaje también es característico, porque utiliza mucho las palabras luz, amor, verdad, conocer, creer, vida eterna, sabemos, entendimiento. Habla de mucho del Espíritu Santo. Habla del Consolador, el que va a venir, el que dará entendimiento, en fin, todo eso lo dice durante el relato del aposento alto. Ya digo, unos mencionan la institución y algún par de hechos, y Juan no menciona la institución, pero en un pasaje de 4 capítulos está ahí hablando de cosas muy interesantes que no mencionan el resto de relatores de los evangelios. He anotado las palabras que Juan, los vocablos que suele utilizar, porque el lenguaje de Juan es en griego, koiné, simple, sencillo, directo. No utiliza más de 1000 palabras, es decir, no es grandilocuente, no utiliza términos de que un orador tendría entre 4.000 y 5.000 palabras. No, es bastante directo. Se utiliza para que todo el mundo pueda entenderlo. Y utilizan muchísimas veces la palabra Padre. Si en Mateo se registran 64, en Marcos 18, Lucas 56 y en Juan 137. Permanecer. Lo importante que es permanecer, Mateo 3, Marcos 2, Lucas 7, Juan 40. Estoy utilizando un poco cuál es su tipo de lenguaje, que también se puede ver en Primera de Juan y en Apocalipsis. Sigue utilizando esos términos. Vida, pero vida, la palabra zoe, en griego, ¿no? Vida eterna, vida de Dios. 7 en Mateo, 4 en Marcos, 13 en Lucas, 37 en el Evangelio de Juan. Amar, amor, amar de ágape, amar de filio, pues igualmente muy pocas palabras con respecto a los otros evangelios, y en Juan mucho. Luz, pues 7:1, 7 y el otro 23. Verdad, 1, 3, 3, 25, Juan. Verdadero, ninguno, 1, ninguno, 9. Creer, 11, 14, 9, 98. Fijaos en qué es distinto también la manera de presentar. Y también utiliza mucho la palabra testimonio. Algunos evangelistas, 2 de ellos ninguna, otro un par de ocasiones y el otro 14. Vemos que es una sintaxis muy elemental, reducida, directa, y utilizan los vocablos que también utilizaban mucho por entonces los gnósticos. Hablaban de luz, verdad, amor, y Juan, como queriendo decir, ni luz ni verdad es lo que predicáis, yo voy a decir dónde está la verdad, dónde está la vida y dónde está el amor. Entonces utilizó su mismo argumentario, pero para defender la vida de Cristo. Difiere también, aparte de topográficamente hemos dicho que él prefiere Judea y la capital Jerusalén, cronológicamente también lleva el Evangelio de manera distinta. Él, las etapas, la divide, aparece 4 Pascuas, en realidad aparecen 3 Pascuas, cronológicamente,
y una de ellas dice fiesta de los judíos, que creemos que también pueda ser la Pascua. Y Juan va señalando los tiempos a través de las Pascuas. Ocurren 4 Pascuas, más o menos unos 3 años y medio de ministerio, que es lo que se calcula que Cristo estuvo en la tierra anunciando el Evangelio. Lo pone también es distinto el propósito que él menciona. El propósito lo hace una especie de preámbulo que encontramos en Juan 20. Es decir, ¿por qué escribo este Evangelio y de esta manera? Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el resumen de mi propósito es este. Muchas cosas se podrían haber escrito, pero considero necesarias estas. Y son necesarias por una cosa muy simple, para que creáis en Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya he dicho que él utilizaba las Pascuas, la fiesta de los judíos, y para dividir o para poner los tiempos en su Evangelio. Lo podemos ver, no hace falta que lo busque, yo tengo aquí los textos, pero en el capítulo 2, el versículo 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Ahí determina el comienzo del ministerio de Cristo. 3 capítulos más, en el capítulo 5, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Entendemos que esta fiesta de los judíos también se refería a una Pascua. En el capítulo 6, versículo 4, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En este texto entendemos que al decir la Pascua, la fiesta de los judíos, hace énfasis en que en el versículo 5.1, cuando habla de la fiesta de los judíos, entendamos que también sea la Pascua. Y ya lo que ha leído también nuestro hermano Adolfo en el capítulo 13, cuando dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo de que había llegado su hora para pasar al Padre, entonces relata todo lo que viene a continuación. Digamos que se han situado las Pascuas en el 28, 29, 30 y 31 de nuestra era. Probablemente hay 2 años en la cronología. El año 0 parece ser que, bueno, hay opiniones diversas, pero que el año 0 son 2 años. Es decir, cuando en el año 31 nuestro Señor Jesucristo tendría los 33. Pero bueno, eso no es una nota relevante. La estructura que se le da a este libro, digamos que hay 2 grandes secciones. Lo que se llamaría hasta el versículo 13, del 1 al 12, el libro de las señales, de los milagros, es lo que se menciona, ¿no? Después entraríamos en lo que es el libro de la pasión, o la segunda mitad del 13 hasta el 20, y un prólogo final que sería el versículo 21. Eso es más o menos lo que estaría estructurado. Y por decir lo que son el contenido, pues las señales a las que se refiere escoge 7. El número perfecto de Dios escoge 7 y son las bodas de Caná, la sanidad del hijo de un noble, el paralítico de Betesda, la alimentación de los 5.000, cuando Jesús anda también sobre el mar, la curación de este ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y entrelaza estas 7 señales para la explicación y el argumentario que va a utilizar Juan.
Y entre estas señales va intercalando los dichos del Señor Jesucristo y hace una mención a 7 yo soy. También elige el número 7. Y ya sabéis que yo soy, cuando se decía de esa manera enfática, estaba recordando al texto de que en el Antiguo Testamento Dios se dirigió a Moisés cuando él le preguntó ¿cómo me presento yo? ¿De parte de quién voy? Y le dijo, tú vas de parte de yo soy. Le dirás el yo soy. Tanto es así que cuando alguien utilizaba esta expresión yo soy, aquellos te apedreaban, los judíos. En una ocasión Cristo dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros delitos y pecados. Y aquellos cogieron piedras de, vamos a ver, si tú no tienes ni 40 años ya dices que en fin, el yo soy era algo característico de presentar a la deidad. Entonces, para decir que Cristo tiene deidad, que Cristo es Dios, pues utiliza los yo soy, que son en Juan 8:24, yo soy el pan de vida. Bueno, en Juan 8:24 lo que dice es lo que acabo de decir, el relato de si no creéis que yo soy, en vuestros delitos y pecados moriréis. Cierto es que algunas traducciones que quieren pasar de puntillas por esto, o no quieren que se utilice este argumento, traducen, si no creyeseis que yo soy ese. Ponen ahí un pronombre demostrativo, ese, que no aparece en griego por ningún sitio. Literalmente decir, si no creéis que yo soy. Bueno, pues decía el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Estos son los yo sois que escoge Juan para relatar la vida del Señor Jesucristo en este mundo. Veis que el modo de relatar su vida y sus hechos es bastante distinto. Digamos que la perspectiva en que él escribe todo esto siempre desde el prisma de la deidad de Cristo. La fecha, bueno, está entre el 65, 95 y 100, no está muy determinada. No está muy determinada porque, aunque sabemos que Juan murió bastante mayor en Éfeso, pero hay partes del Evangelio de Juan que cuando las presenta como que el templo está todavía edificado, las presenta como antes de una pequeña revuelta que hubo en el 68, me parece a mí, y cambiaron ciertas tornas políticas, en fin, presenta al Jerusalén de la época de Cristo, tanto en lugares y en cosas, que parece que fuese hecho poco después. Pero eso tampoco quiere decir mucho. Juan podría haberlo relatado como si fuera en aquel momento. Luego hay argumentos de que, como he dicho, los sitúan un poco más tarde por el argumentario gnóstico o vocabulario gnóstico que él utiliza. Y parece ser que por aquella época, cuando estaban empezando a introducirse en la Iglesia y se hacía necesario cierta formación apologética para defender la deidad de Cristo, pues entonces él utilizó eso en ese tiempo, que se supone que era por ahí, 90, 100. Finales del siglo I. Se sabe que estaba en Éfeso cuando lo escribió por una mención que hace Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon, digamos que es el nieto de discipulado, el nieto del apóstol Juan. Juan, su discípulo directo fue Policarpo, y Policarpo, su discípulo, fue Ireneo, que acabó en Francia, allí en Lyon. Pero estamos hablando de Ireneo de Lyon desde el 130, 140, los escritos de él. O sea, el siglo II, mediados del siglo II, no más, muy temprano. Y este tal Ireneo menciona en sus escritos que su
su mentor, el que le enseñó, es decir, del que él desciende como discípulo, que era Policarpo, dice que el gran Policarpo mencionó que él escribió la epístola, o sea, la carta de Juan, al Evangelio de Juan, perdón, en Éfeso. Ese es el dato que tenemos. O sea, que por el año, si cogemos la mayoría de eruditos, presentan en el 85-90, cuando se escribió Juan, y en Éfeso. Yo creo que me apunto también a esta fecha, porque creo que los evangelios son todos tardíos. Es decir, lo primero que se escribe son las cartas de Pablo. La historia de Jesús estaba reciente y narrada unos por otros, no había pasado una generación. Es decir, eso estaba muy fresco en las mentes de ellos. No se necesitaba escribir, todo el mundo lo sabía, pero sí se necesitaba escribir muchas cosas de la doctrina y de la salvación en Cristo, todas estas cosas. Pablo las relata. Y cuando empiezan a circular evangelios que son falsos o que dicen cosas que Jesús no ha hecho, es cuando, por ejemplo, Lucas, en su prólogo al tal excelentísimo Teófilo, menciona y dice, puesto que ya muchos han tratado de decir estas cosas, me ha parecido a mí bien ponértelas en orden y como son, porque ya empieza a divagar muchas cosas. Entonces los evangelios son posteriores. Y me sumo a que también el de Juan pues sea incluso más tardío, por lo del lenguaje y por lo que menciona también Policarpo y que recoge Ireneo de León. Bien, presenta a Cristo como el Logos. Y yo pues muchas veces cuando leía esto y digo, bueno, ¿por qué hace una defensa tanto de la Trinidad por el verbo? El verbo que en griego se dice logos. El verbo es, bueno, el verbo, el sujeto, son cosas gramaticales. ¿Por qué tanto énfasis en esta palabra? Para indicar que el verbo es una de las personas de la Trinidad. En realidad hay que entender cuál es el concepto que tenían los griegos y los hebreos del logo, y con esto ya me iría a Juan 1.1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ya sabéis que aquí hay mucha polémica, hay muchas traducciones, pero en primer lugar, el verbo, ¿qué es? Y sea lo que sea, el verbo es el sujeto principal de esta frase y ya existía donde quiera que fuese situado ese principio, en el principio de lo que fuera, hablando de Dios, hablando de la creación, en el principio, donde quiera que se determinase ese momento, el verbo ya era. Con lo cual habla de la eternidad, no de un ser que pudo haber ser creado y tuviera un principio. Y luego dice que este verbo estaba, y la preposición es junto o cara a cara, juntos, es decir, que eran distintos, pero estaban unidos. O sea, que presenta que el verbo era eterno, de antes, de cuando fuera el principio, y que estaba con Dios. Y al mismo tiempo dice que el verbo era Dios. Realmente y gramaticalmente hablando, y hay que ser justos en esto, cuando dice y el verbo era Dios, tampoco se puede utilizar como argumentario definitivo para decir que el verbo era Dios, porque aquí lo que está utilizando es un adjetivo. Lo que pasa es que como también Dios es nombre propio, ahí tenemos esa cuestión. Aquí está diciendo, y el verbo era Dios, podría haber dicho, y el verbo era luz, y el verbo era sombra, y el verbo era espíritu, y el verbo era Dios. O sea que le concede la deidad absoluta, eso sí es cierto. Pero claro, Dios, nosotros lo mencionamos también como nombre propio, es Dios. Entonces, si cogemos el nombre propio y el verbo era Dios, pues estamos diciendo que era Dios.
pero aquí estaba diciendo que era divino y algunas traducciones así lo ponen. Pero aparte de eso, después, cuando llegamos a versículo 14, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas, y sin él, y ya aquí cierra toda la puerta para que no pueda haber ninguna respuestas o apelaciones, como un buen abogado cierra y sella toda esta salida. Dice: y si no fuera por él, nada de lo creado, nada existiría. O sea, que es el creador absoluto. Todas las cosas existen y nada existiría si no fuese por él. O sea que Juan lo tiene muy claro. Pero vayamos a ver. Es decir, ¿qué es el logos griego? Se referían, el concepto que tenían los griegos de logos, es decir, logos significa el verbo, la palabra, la mente, el pensar, el existir. Esa era un poco la noción que ellos tenían. Y esta fue la última enseñanza de un tal Heráclito, unos 500 años y pico antes de Cristo. Es decir, ese es el sentir que ellos tenían. Y algunos pensadores también del mundo filósofo griego pues creían que el verbo era un atributo divino exclusivamente. Lo entendían así, un atributo divino. Y como un puente entre lo divino y lo creado. Algunos dicen que las creaciones eran como unas sucesivas emanaciones que se fueron distanciando en la medida que uno iba creando a otro, y que la última emanación de creación fue la que creó la materia y la humanidad. Estamos hablando de lo que ellos estaban pensando en la época. Claro, en este sentido que ellos tienen de logos, que es algo divino, que es la razón, el existir, ellos tenían muchos dioses. El dios más grande era casi el padre, Zeus, era el padre de los dioses, en fin. Pero sin embargo, había un concepto de cuando Pablo utiliza ese argumentario: al Dios ese que vosotros, el que ha creado los cielos y la tierra y tal, es el que yo vengo a presentar. Entonces, cuando menciona logos, en la mente de un griego está diciendo Dios, básicamente. El logos o el verbo que entienden los hebreos es un poco distinto. Vemos que la palabra de Dios es el brazo ejecutor de las obras de Dios. Cuando dicen y por la palabra de Dios fueron hechos los mundos y todas las cosas, es decir, es la acción creadora, el verbo es la acción creadora. El Salmo 33:6 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. También en Colosenses relata también que por él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho por medio de él. Entonces, cuando es presentada la palabra, el logos, el verbo, los hebreos lo entendían también como la acción de Dios. Capítulo 8 de Proverbios, que habla de la sabiduría, la palabra, lo que emana de la boca, pues es presentado también como el Hijo de Dios, como Dios actuando, ¿no? Hace una alegoría, pero ese es el concepto que tenían también los hebreos. Por lo tanto, para uno y para otro, de manera distinta, pero aunque principalmente enfocado para los griegos, ellos entendían que el verbo era Dios. Y este vocablo de Juan lo va a utilizar en todas sus cartas. Si miramos aquí, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El 14, y aquel verbo fue hecho carne. Utiliza la palabra logos, en griego, verbo. Pero si nos vamos a la primera carta de Juan, tiene un comienzo muy parecido a la que hace aquí. En primera de Juan, capítulo 1, dice, habla también del principio, habla también del verbo, es muy parecido. Dice el capítulo 1, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, que utiliza logos,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, aquí decía, y el Verbo estaba con Dios. Y la vida misma fue manifestada. Y él dice, y el Verbo fue hecho carne. Si nos vamos también a Apocalipsis 19:13, donde dice, y estaba vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Sigue utilizando la terminología. El mismo autor escribe a Juan la epístola y también el Apocalipsis. Y es en su vocabulario novedoso o muy al estilo de los griegos, donde utiliza para decir enfáticamente que el Verbo es Dios. No voy a utilizar yo textos donde demuestran a través de la palabra de Dios que Cristo es Dios. No vamos a parar solamente en el hecho gramatical de lo que dice y de lo que él presenta. En el pensamiento del autor cuando lees toda su obra, pues te vas quedando con la forma en que habla, con la forma en que los puntos donde hace énfasis, en qué quiere transmitir. Y el Verbo lo utiliza como deidad absoluta. Vale, aquí podríamos, si alguno quiere sacar cosas de contexto, dice, bueno, pues tenemos dos opciones. O que hay dos que tienen deidad, o que tengamos que creer lo que la palabra de Dios nos da a entender en una deidad muy compleja. No tengo por qué entenderlo. A mí se me hace difícil entender que hay tres personas en un mismo ser. Y no quiero materializar algunas de ellas como algunos hacen, de que el espíritu no es una persona, sino es el resultado de la fuerza activa o el poder de Dios actuando. Porque la palabra de Dios me da pie a entender de que en muchas ocasiones está hablando de que el espíritu también se contrista, también habla, también decide y también convence. No, eso la electricidad no lo hace. No puede ser una potencia, una fuerza impersonal. Pero la opción es, el Verbo era con Dios, estaba con Él desde siempre, y el Verbo era Dios. Si entendemos que hay una creación, no puede ser Dios. No puede haber deidad en algo que es creado. Por mucho, tú le puedes dar mucho poder, los ángeles tienen mucho poder, tú le has conferido poder, le puedes haber dado potestad, pero no deidad. No deidad. Y Juan presenta la deidad de Cristo en muchísimos momentos, muchísimos. Pero resalta las palabras que dice Juan, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a ver, si alguien te ha resucitado, como dicen algunos, al Señor Jesucristo, ¿con qué cara dices tú, yo soy la resurrección? Está diciendo que es Dios. En la forma de decir, y el Verbo era Dios, en realidad en griego lo dice al contrario. Y dice, y Dios era el Verbo. Como nosotros podríamos decir que guapa era la muchacha, y guapa era la muchacha. Y pones primero el adjetivo antes que el sujeto. Y en realidad en griego dice, y Dios, resaltando la deidad, y Dios era el Verbo. Si tuviéramos que resumir el Evangelio de Juan, él mismo lo resumiría en algunos pasajes. Cuando en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no ha dado entendimiento, una de las palabras que él utiliza. Y estamos
en el verdadero, para que sepamos que estamos en el verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí todos los pasajes, de todos los manuscritos, de todo lo que se ha encontrado, son idénticos. No le falta nada. Y la única traducción posible es esta. Hay amaños, hay cosas, pero es imposible cambiar. Las preposiciones, el texto está diciendo, y este es el verdadero Dios. Juan utiliza el verdadero en muchas ocasiones, en las tres. Habla de verdadero en Juan, habla de verdadero en Primera de Juan, y cuando habla de Jesucristo, en Jesucristo dice que en el muslo tenía escrito fiel y verdadero. Al que entiende, que entienda. Es el mismo autor, la misma persona, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él presenta la vida eterna que da el Señor Jesucristo. Presenta que es Dios abandonando la gloria que tenía en un principio y es el Logos, el Verbo, quien toma cuerpo. Y aquí, entrando a hablar de la Trinidad, en su plan perfecto, no es lo mismo técnicamente hablando cuando se refieren al Hijo que cuando se refieren al Verbo. Me explico. Orígenes, que era muy prolífico, escribió mucho en su tiempo, habla de la subordinalización, el Hijo subordinado al Padre, y coge los textos del Padre mayores que yo, pero habla de la humanidad de Cristo, resalta la humanidad de Cristo. Pero también Orígenes, él mismo, habla de que Él es Dios. Y dice que Él no es Dios por extinción, de que se ha separado. No, dice que es Dios por intención. Nunca Dios se separó en ninguna. Pero menciona al Hijo, digamos, cuando se acuerda de la carne, de Dios venido en carne, y habla del Verbo como antes, el periodo anterior. Lo digo porque tenemos que ver un poco lo de las palabras y la terminología que Él utiliza. Y resumiendo, Juan 3,16 es lo que él viene a decir, que de tal manera amó Dios al mundo, de infinita manera, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Esa vida eterna que él proclama, ya lo iremos viendo en los estudios de los siguientes capítulos. La vida eterna es lo primordial que pone este Evangelio. De su interior correrán ríos de agua de vida eterna, le dice a la samaritana. Nicodemo le menciona la vida eterna, de nacer de nuevo. Vida eterna es constante. En Juan 14 nos habla del más allá, de la vida. Y es un Evangelio que nos presenta que, siendo nosotros lo que somos, alguien tan perfecto como nuestro Señor Jesucristo, la parte de Dios apodada, denominada el Verbo, algo que no entendemos mucho, fue la que toma carne. Esa carne es probada, pasada por todo, molida y puesta en la cruz para nuestro perdón. Su sacrificio, Él murió en lugar que nosotros teníamos que haber estado allí en la cruz. Eso es lo que está diciendo Juan en todo momento, resaltando lo que es la deidad. Repetimos, cada evangelio pone en énfasis algunos de los puntos de vista, todos válidos, todos ellos concluyen en lo que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, damos por concluida la presentación del Evangelio de Juan y esperemos que sea de mucha bendición para nuestras almas. Vamos a acabar en oración. Señor y Padre Santo, pues delante de ti te damos las gracias porque has provisto carne y sangre, Señor, para que participase de lo mismo y con ella vencer al que tenía el imperio de la muerte. Señor, grande eres, te alabamos, no entendemos y lo recibimos por tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra nos muestra tantas cosas.
cómo somos y qué grande eres, y cómo has provisto una salvación, Señor. Pues bien, Padre, te alabamos en esta mañana y queremos que nos sigas bendiciendo en el resto del día, que nos despidas también a nuestros hogares con tu paz y tu bendición, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.